Para agosto de 2021, los países de la cuenca amazónica registran más de 28 millones de casos de COVID-19. En Perú, esta cifra supera los 2 millones de contagios, con una tasa de 3.673 casos por cada 100.000 personas. Los datos son aún mayores en la Amazonía. Por ejemplo, en Madre de Dios se reporta un total acumulado de 9.983 casos por cada 100.000 personas. Ante una persistente situación de alarma y mientras las variantes de la COVID-19 continúan sumando afectados alrededor del mundo, los planes de inmunización avanzan con dificultades, entre ellas la resistencia de la población a la vacuna, ocasionada por la falta de información veraz y culturalmente adaptada. Ese es el caso de la Amazonía peruana, donde a pesar de los esfuerzos realizados para vacunar a la población, la tasa de inmunización de los pueblos indígenas es aún débil. En ese sentido, el rol de las organizaciones indígenas de base es fundamental. En el caso de Madre de Dios, FENAMAD ha realizado un trabajo clave en exigir estrategias y articular esfuerzos para responder a la pandemia en la región. Así, IVOS y FENAMAD han diseñado y puesto en marcha una serie de acciones para brindar información culturalmente adaptada acerca de la COVID-19 y la vacunación para los pueblos indígenas de Madre de Dios. Por ejemplo, FENAMAD hizo la entrega de spots sobre la vacunación COVID-19 a la Dirección de Cultura de Madre de Dios, para ser emitidos durante las campañas de sensibilización gubernamentales a través de las radios comunitarias de la región. Los mensajes fueron grabados en español y en lenguas originarias como Jarakbut, Eseja y Guine. Además, se entregaron cartillas informativas basadas en las necesidades de los pueblos indígenas de Madre de Dios, para ser distribuidas a las comunidades en las que están programadas brigadas de vacunación. Y se instalaron pósters y gigantografías en lugares estratégicos de tránsito de la región. A la fecha, se ha contribuido en proporcionar información adecuada sobre la COVID-19 a casi 30 comunidades nativas de Madre de Dios. En el marco de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica, hemos participado del Comando COVID presidido por FENAMAD para apoyar estrategias para reducir la morbilidad severa y mortalidad de los pueblos indígenas, contribuir a la progresiva normalización de las actividades en Madre de Dios y reducir la transmisión del virus en las comunidades nativas. Para responder efectivamente a la pandemia, es necesario fortalecer los diferentes niveles del sistema público de salud, siempre en consideración de las realidades geográficas, sociales y culturales de sus poblaciones, que en el caso de la Amazonía debe basarse en un enfoque comunitario en un marco de atención integral a la salud. Por lo tanto, en alianza estratégica con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, UNAMAD, se dio inicio al programa de promotores de salud indígena, a través del cual se capacitará y certificará a 14 promotores y promotoras comunitarias de los pueblos indígenas Jarakut, Matsigenga, Shipibo, Quichuarruna, Amahuaca, Eseja y Guine. A través de estos esfuerzos, IVOS, FENAMAD y otras organizaciones socias contribuyen a la respuesta de los pueblos y comunidades indígenas de Madre de Dios a la pandemia de la COVID-19. Sigue los avances de la Ruta de la Salud Indígena Amazónica en Instagram, Twitter y Facebook y encuentra guías, protocolos y demás materiales educomunicacionales en www.america-latina.ivos.org. Qué labor más inspiradora la que están realizando en la Amazonia. Muchas gracias por compartir. Ahora vamos a presentarles a nuestra próxima oradora, Patricia Granja, una experimentada profesional de salud pública, médica y ex viceministra de Salud en Ecuador. Actualmente es tutora de un programa de maestría de salud pública en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador y profesora invitada de la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Además, también experta de la situación en Ecuador, Brasil y Perú dentro de GIBUS. Va a hacer las veces también de moderadora de nuestra clase magistral. Patricia, le cedemos la palabra.
Muchas gracias, Lili. Buenos días a todas, todos y todes. Reciban un gran saludo desde Quito, Ecuador, el centro del mundo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión en la que hablaremos sobre la respuesta de pueblos y nacionalidades amazónicas de Brasil, Ecuador y Perú a la COVID-19. Muchísimas gracias también a Bill y Melinda Gates Foundation por la gentil invitación para participar en este foro. Para varios de ustedes que están en otros usos horarios, seguramente ya es el final de la tarde y estarán un poco cansados. Así que les voy a invitar a despejar un poquito la mente y nos vamos a dejar llevar a la Amazonía con la foto que por favor les voy a pedir al equipo que ponga. Si nos ayudan con nuestra linda foto de la Amazonía, por favor. Gracias. Bueno, quisiera que vean esta foto y que nos cuenten qué es lo primero que viene a su cabeza o a su corazón cuando ven fotos o imágenes de la Amazonía o cuando dejan que su mente los lleve hacia allá. Para poder compartir estas percepciones, les pedimos que por favor ingresen al QR de slido.com. Si me pasan por favor la imagen en pantalla para poderles explicar el código. Gracias. Vamos a entrar a través de este QR o colocando slido.com y el número 409315 y por favor empiecen a poner sus palabras respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando piensan o ven imágenes sobre la Amazonía? Perfecto, empezamos a tener nuestras primeras palabras. En el chat del Zoom también está escrita ya la página web a la que pueden ingresar. Ok, vamos teniendo varias palabras ya. Naturaleza, belleza, vida, naturaleza no tocada, territorios vastos, magia, vi por ahí, biodiversidad, deforestación, sonidos de pájaros, tan bonito, riqueza. Belleza. Vamos a esperar unos segundos más para que sigan compartiendo sus palabras. Ok, veo algunas otras palabras interesantes. Amenaza, petróleo, saberes ancestrales, extracción de recursos. Por ahí alguien puso un lindo lugar para vacacionar, sí, para los holidays, árboles. Ok, creo que podemos seguir con esta nube de palabras. Agradezco muchísimo a todos los que se han animado a compartir con nosotros las palabras que se les vienen a la mente. Concuerdo con la mayoría de ustedes. Cuando yo pienso en la Amazonía también y recuerdo mis momentos en la Amazonía, pienso en belleza, en una naturaleza que es difícil de explicar en palabras, los cantos de los pájaros, alguien ha puesto por ahí los pulmones del mundo y la riqueza. Tengo el privilegio de conocer la Amazonía tanto de trabajo como también durante mis holidays y concuerdo, es un lugar mágico. Sin embargo, luego de trabajar más de 1 año y medio en esta región, sé que detrás de esas palabras y esas imágenes idílicas hay un sistema por demás complejo, con interacciones y contradicciones que en ocasiones, confieso, no termino de entender. Esta es una de las regiones más biodiversas del planeta, en la que coexisten 3 millones de especies. Es una fuente indiscutible de riqueza, como la que he puesto ahí, y al mismo tiempo, tal y como alguien mencionaba en esta nube de palabras, es uno de los territorios que enfrenta las mayores desigualdades en la región más inequitativa del mundo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en varios informes ha designado a América Latina como esto, la región más inequitativa del mundo. Y estas condiciones de inequidad no se dan tan solo por la capacidad adquisitiva o por los ingresos económicos en este territorio, el poco acceso a servicios básicos, sino también a varias desigualdades. La desigualdad en el ejercicio de los derechos, en el desarrollo y la potencialidad de las capacidades, y a las desigualdades étnicas y territoriales, entre muchas otras cosas. La población indígena en la Amazonía, de hecho, es considerada por la Organización de Estados Americanos como una población en doble condición de vulnerabilidad. Es en este contexto complejo en el que IVOS, una organización no gubernamental de los Países Bajos, ha venido trabajando durante décadas ya en la protección y defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos de pueblos y nacionalidades amazónicos. La Ruta de la Salud Indígena Amazónica nace en el 2020 de la necesidad sentida de las comunidades amazónicas que alertaron al inicio de la pandemia que sin salud no hay posible defensa del territorio o del medio ambiente. Esto en medio de la desinformación, infodemia, el poco acceso a los servicios de salud y la frustración ante medidas de control de la enfermedad generadas para contextos urbanos y poco o nada adaptadas a la realidad amazónica y mucho menos a la cosmovisión de pueblos originarios. Confirmando así, me perdonarán los colegas, que los médicos y científicos podemos saber de enfermedades, pero poco sabemos de salud. El SARS-CoV-2 llegó para mostrarnos una vez más que la división de la salud de la Pachamama, de nuestra madre tierra, de los animales, de los seres que viven en el planeta y de los seres humanos es ilusoria. Esta división no existe. Es un mero constructo y una simplificación, la verdad, a veces absurda. Y que repensar el concepto de salud que englobe una sola salud es indispensable. El devastador avance de la pandemia, o más bien de lo que muchos autores han llamado la sindemia de COVID-19, en la que coexisten varios determinantes sociales, políticos, económicos, que influyen en la respuesta de las poblaciones a los problemas de salud, ha tenido un impacto sin precedente en la vida de millones de personas alrededor del mundo, que ha sido mucho más fuerte y evidente en las regiones con mayores desigualdades y que ha golpeado precisamente a los más vulnerables. IVOS asumió el reto de replantear estrategias para un real acceso a salud en su concepto más amplio. Esta aventura empezó, como les contaba, el año anterior en la Amazonía ecuatoriana y desde inicios de este año y gracias al apoyo financiero de Rockefeller Foundation, empezamos a trabajar en Brasil, en la región de Maranhão, y en Perú, en la región de Madre de Dios, con el objetivo de poner al centro de los sistemas de salud los derechos de pueblos y nacionalidades amazónicos, fortaleciendo la capacidad de cuidado en las comunidades, mejorando el acceso a servicios de salud, mejorando el acceso a atención primaria de salud con el fortalecimiento de agentes comunitarios, desarrollando capacidades de epidemiología comunitaria y adaptando el material de comunicación y de educomunicación con un enfoque cultural. Voy a citar aquí a Morfeo. Muchos de ustedes que han visto la película de Matrix recordarán cuando él dice, hay una gran diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Desde la medicina y salud pública, nosotros creíamos erradamente conocer el camino y durante estos meses nos ha tocado abrir trocha, generar camino, caminar. No hemos caminado solos, hemos caminado aprendiendo con nuestros compañeros, compañeras, hermanos de las organizaciones indígenas. Hemos aprendido y trabajado con nuestros aliados estratégicos de la academia, UNAMAD, en Perú, PUCE, en Ecuador y otras instituciones. Hemos caminado y seguimos caminando de la mano con organizaciones como OPS. Durante este masterclass queremos compartir con ustedes entonces las vivencias, los relatos de los varios actores y actrices de Brasil, Ecuador y Perú, en este entretejer, pero también a veces descoser de varios colores, las varias visiones de quienes hemos caminado, pero más importante, las lecciones aprendidas y luego ver cómo vamos a enfrentar estos retos aún no sabemos si estamos en la pospandemia, de la endemia o de la fase post-vacunación. Así que para ir entrando en materia,
quisiéramos que conozcan de primera mano las vivencias de varias comunidades durante estos meses de pandemia. Por favor, si podemos presentar el video número 1. De alguna manera la pandemia ha permitido visibilizar, ¿no? La escasez, podríamos decir así, en temas de salud, educación, y el tema complicado también ha sido el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, nos afectó bastante porque es una enfermedad totalmente muy desconocida para nosotros. Nadie estuvo preparado para esa enfermedad. Então, fiquei assistindo pela televisão, né, o início, né, a doença estava em outro país y luego más, Primero, pues la enfermedad estaba en otros países y de momento llegó a nuestro país y entonces fue a otros estados y municipalidades hasta que llegó a nuestra comunidad. Un poco de gravedad porque las comunidades no han sabido qué hacer, porque hay comunidades que ya olvidaron su cultura, su conocimiento tradicionales y el uso de las plantas medicinales, ya no tienen ya personas mayores, entonces el impacto ha sido muy, muy duro en ese sentido. O falecimento dos anciões representou a perda de pessoas importantes nas comunidades, detentores de conhecimentos y funciones. También la incidencia entre los ancianos fue difícil. He visto cómo mucha gente está muriendo. Sé que esta enfermedad no tiene cura, porque si la tuviera, pues no habría ocurrido tal y como lo hizo, no hubiera fallecido tanta gente. Tenemos mucho miedo porque no tenemos protección y no hay forma de eliminar esta enfermedad. Ahora bien, de lo que nosotros sabemos, de nuestro conocimiento, de las cosas que hacemos, nosotros tenemos nuestras propias raíces, tenemos nuestros árboles, nuestras hojas y nuestro pasto. Y para nosotros esto puede ser útil. Esta es mi mascarilla, no tengo otra. Se está usando para protegerme la boca, la nariz. Este es el primer remedio indígena, nuestra mascarilla. Esta es la mascarilla que nosotros usamos. Una vez que hemos aterrizado en la vivencia de COVID-19 en la Amazonía de Ecuador, Brasil y Perú, de lo que ha ocurrido en medio de la pandemia, quisiera darle la palabra a Nemo Andy. Nemo, para mí es un honor compartir hoy contigo. Nemo es una mujer de la nacionalidad guaraní. Desde muy jovencita ha sido dirigente desde su nacionalidad, en la Nahua nacionalidad guaraní del Ecuador, y ahora es la dirigente de Mujer y Salud de la Confeniae. Nemo, nos encantaría escuchar de tu boca cuál ha sido tu vivencia como madre, como mujer, pero también como dirigente de la Confeniae y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana en toda la pandemia y en el momento actual. Por favor, Nemo. Buenos días a todos. Sí, mi nombre es Nemo, soy de la nacionalidad guaraní. Durante la pandemia fue duro para nosotros porque tuvimos que regresar nuevamente a nuestras comunidades, reintegrarnos nuevamente a los conocimientos de nuestros abuelos, de los sabios, de las comunidades. Esta pandemia fue también algo que nos hizo reflexionar muchísimo a las nacionalidades, porque nosotros habíamos dejado de practicar la medicina ancestral de nuestros conocimientos de nuestros abuelos. Entonces nosotros veíamos acercarnos en los centros de salud que era más fácil conseguir una medicina occidental para cualquier
síntoma que teníamos. Pero sin embargo, en este tiempo nosotros hemos vuelto a recurrir a nuestros temas de medicina ancestral, que hemos trabajado muchísimo para podernos curar en las comunidades con el COVID. Solo para contarles un poco, nosotros desde la Confeniai hicimos frente a las mujeres, poniendo como lema la medicina ancestral es vida. La medicina ancestral es vida es una iniciativa que surge con las mujeres de las comunidades, de la dirigencia de la mujer y salud. Con el tiempo también, con el apoyo de IVOS, hemos estado trabajando, haciendo un círculo de mujeres con las diferentes nacionalidades en la Amazonía, en sus territorios, con el objetivo de practicar, valorar y continuar con el hilo de transmisión de conocimientos que en un futuro no vayan acabando ni deteriorando, sino queremos que se mantenga los conocimientos y se fortalezca. También es necesario mencionar que la presencia de la pandemia COVID-19 en el territorio de las nacionalidades y en el mundo sigue presente, tomando a sus víctimas, ¿no? Y enfermando a muchas de las veces que llegan a los hospitales. Nosotros como nacionalidades hemos fortalecido el tema de la medicina ancestral, lo estamos practicando y hemos podido combatir en las comunidades sin tener que llegarnos a estos medios a las grandes ciudades, a los hospitales. Entonces, para nosotros también en el tiempo de pandemia nos golpeó duro porque mientras todos nos encerraron, el Estado no nos protegió porque nos sentimos que estaban aprovechando de nuestros recursos. Hubo muchos proyectos extractivos de petróleo, minería, la tala de balsa en la Amazonía. Esto también fue un daño fuerte en las nacionalidades para nosotros. Y de alguna manera nosotros siempre estamos fortaleciendo, conversando con nuestras organizaciones bases para poder hacer frente a estas problemáticas. No solo el COVID ha sido un problema de las nacionalidades, sino más bien el Estado ecuatoriano también nos dejó a un lado y no nos ayudó en ese momento que realmente lo necesitábamos. Pero sin embargo el Estado ecuatoriano dio permisos para que pudieran ingresar carreteras a la zona intangible, ingresaron los madereros, sacaron muchísimo balsa. Entonces todas esas cosas nos afectó muchísimo en nuestros territorios. Las mujeres también nos sentimos vulnerables porque hubo mucho tema de violencia de género en nuestras comunidades y eso también nos tenía afectado mucho en nuestras comunidades. También las nacionalidades hemos tomado, continuar fortaleciendo nuestras formas de autoorganización, autogobierno comunitario, las que nos permiten afrontar la fase más crítica de la pandemia y seguirla superando, porque esto continúa padeciendo, ¿no? Por ello, hemos fortalecido nuestro conocimiento de nuestros sabios, de nuestros piquenani, de nuestros abuelos, que llevan en su mente el manejo de la medicina ancestral misma, que hemos dado con resultados positivos con tratamientos y mejoramiento de los síntomas del COVID-19. Es por ello que en las comunidades hasta ahora no quieren acceder muchas de las veces a la vacuna, pero sin embargo nosotros con el apoyo de IVOS, con la compañera Catalina, con nuestra técnica de la compañía Indira Vargas, hemos estado trabajando desde muy cerca en las comunidades, buscando resultados, hablando sobre la pandemia, haciendo reflexiones, haciendo nuestra propia ruta sobre las vacunas, por qué es que hay tanta mala información en las comunidades que llegan, no hay una información veraz que puedan entender las comunidades que podemos prevenir con las vacunas, pero sin embargo nuestros conocimientos también es bueno para nosotros, hemos recuperado, pero sin embargo hay tanta mala desinformación en las comunidades, se podría decir, que ha hecho que las comunidades en nuestra organización no se quieren vacunar. Nosotros como pueblos amazónicos también hemos partido a hacer una propuesta comprometida de la salud de cada uno de los aspectos, ¿no? Primero, desde la autonomía para la gestión de los conocimientos propios, las adaptaciones necesarias que en los servicios de salud tengan un efectivo relacionamiento intercultural,
el fortalecimiento de las prácticas tradicionales para el cuidado y la salud, el cuidado de la naturaleza para disminuir factores de riesgo que vulneren aún más la calidad de vida de las poblaciones amazónicas. Para ello, la compañía IVOS estamos trabajando conjuntamente, visitando nuestras organizaciones, caminando conjuntamente en las comunidades y con el fin de diseñar estas propuestas que sean como salud integral e intercultural, que reduzca las brechas de acceso al derecho a la salud, que sea pertinente y adaptada en nuestras comunidades. Entonces, como adelante yo le mencioné que la medicina para nosotros es vida. Esta frase fue también pronunciada con voz alta y fuerte desde las mujeres que participaron en estos círculos de reflexión, intercambio de experiencias, lo cual permitió que los conocimientos que nos contaban nuestras abuelas como herencia a nuestras generaciones, como esencia y nos caracteriza a las nacionalidades, sea fortalecida en nuestros pueblos para que futuramente nuestros hijos lleven este conocimiento. Entonces, esta ha sido una reflexión que nos ha hecho tener en las nacionalidades para fortalecer nuestra cultura y también nuestros conocimientos que se estaban de alguna manera desapareciendo. Entonces, hago un llamado a nuestros aliados que lo que pasó y lo que está pasando en la Amazonía es grave porque hay poco apoyo, pero sin embargo nosotros como mujeres nos hemos unido, hemos hecho frente a todo lo que nos está haciendo daño, no solo el COVID, sino más bien hay otros temas que también hay que tratarlo, hay que decir cómo son, porque simplemente actualmente trabajando muchísimo en el tema de COVID, pero también hay que trabajar en otras áreas, que es también la defensa de nuestros territorios, que se está degradando cada día. Las luchas son similares como pasó. Estuve en Brasil hace una semana y veía lo que nos contaban, lo que estaba sucediendo en sus territorios, y las luchas son similares acá en las nacionalidades de Amazonía del Ecuador, que en Brasil, en Perú o en Colombia, que vivimos las mismas causas estamos llevando a las mujeres indígenas. Gracias. Nemo, muchísimas gracias por compartir esas reflexiones y estas vivencias. Me quedan claro dos cosas súper importantes. La medicina ancestral es vida y esta vida también la llevan en sus manos las mujeres. Creo que a lo largo de esta sesión también podremos ir viendo ese rol importante que han tenido las mujeres predominantemente en el cuidado de las comunidades. Ahora quisiera escuchar las impresiones de Lucas Albertoni. Lucas es médico, especialista en salud indígena, trabajando con nosotros en la ruta de la salud indígena amazónica en la región de Maranhão. Y quisiéramos escuchar, Lucas, cuáles han sido las percepciones, cómo has visto tú desde tu quehacer la pandemia y cómo la ves ahora. Te escuchamos, Lucas. Obrigado a todos. Muchas gracias a todos. Voy a hablar durante 5 minutos sobre cómo el gobierno se comportó en relación con la pandemia y la población indígena. Desde el principio, con respecto al coronavirus, hubo mucha presión entre los indígenas. Esto se habló entre las comunidades, las vulnerabilidades de las tribus, y esto nos llevó a la pandemia. Se empezó con los contactos y pues entonces fallecieron los niños y los ancianos. El perfil epidemiológico de los pueblos indígenas en Brasil tiene una alta prevalencia de enfermedades infecciosas, disminuyendo la calidad y expectativa de vida. Además, hubo distintos factores con respecto a la COVID. Es difícil implementar el distanciamiento social debido a la vida cotidiana de las poblaciones. Las distancias también grandes no ayudan y la dificultad a la hora de acceder la atención médica especializada y la falta de equipo para los brotes y el mantenimiento de flujos
hacia las ciudades. Y luego distintos aspectos han empeorado la situación de la pandemia. Luego hay otras cuestiones, por ejemplo, los ancianos, que son el grupo de mayor riesgo con respecto a la COVID-19. Y luego tenemos también la cultura oral de estos pueblos indígenas. Para enfrentar estas vulnerabilidades, el gobierno brasileño en marzo del 2020 lanzó un plan de contingencia nacional contra la COVID-19 para adaptar el plan nacional con respecto a las poblaciones indígenas y respetar de esta forma las especificidades del sistema de la salud con respecto a los aspectos culturales para todos los territorios. A pesar de esta iniciativa, no se consultó con los pueblos indígenas a la hora de implementar dichos planes. Así pues, se les dejó fuera del plan y de la etapa de implementación para luchar en contra de la pandemia. Durante la pandemia aparecieron los primeros casos en los territorios y, dado la presión del movimiento indígena y del propio gobierno, como el Ministerio de la Fiscalía Federal. Entonces, el gobierno federal aceptó, con el apoyo de las ONGs, aumentar la capacidad de atención con respecto a los territorios y aumentar el equipo de protección, el material de higiene y también el suministro de oxígeno. Con este apoyo se pudieron crear barreras sanitarias comunitarias para impedir la entrada del virus en los territorios. La Asociación Brasileña de los Pueblos Indígenas emprendió acciones judiciales en contra del gobierno del presidente Bolsonaro por su falta de eficacia a la hora de lidiar con la pandemia y se requirió la intervención judicial porque no se consultó con los pueblos indígenas. Por primera vez, un abogado indígena representando una asociación indígena llegó a la instancia más alta de los tribunales arrojando luz pública sobre el tema. Entonces hubo una falta de transparencia por parte del Estado con respecto a los datos epidemiológicos de la COVID, a pesar de una decisión judicial del Tribunal Supremo. Es decir, no se ponían los datos a disposición del público. Se actuó de forma muy sigilosa con respecto a la pandemia y a los datos para el público. Así que no aceptamos la situación y lo que hicimos fue recopilar datos de forma independiente de las comunidades, pues había un número de muertes mucho más alto que el que estaba publicando el gobierno. Además, el gobierno, con respecto a la preparación del equipo y también a poner el equipo disponible y hacer consciente que la gente entendiera la enfermedad, pues no estaba actuando. Entonces, las organizaciones indígenas tuvieron que organizarse. Luego también teníamos las fake news, las noticias falsas. Y entonces, después de muchos meses de lucha, empezó una nueva fase de la pandemia. En febrero de este año empezó la campaña de vacuna contra la COVID-19. Los pueblos indígenas fueron los primeros grupos en recibir la vacuna. Ahora bien, había falta de campañas de civilización adaptadas, las fake news estaban avanzando y la campaña de vacuna pues avanzó a pasos muy lentos. Ahora bien, podemos decir que la situación ha mejorado y ahora mismo tenemos más del 80% de la población adulta que se ha vacunado y se planea vacunar a los adolescentes. Hay fallos y deficiencias a la hora de luchar contra la pandemia en Brasil. Esto se aplica a todo el país. Ahora bien, gracias al esfuerzo de los movimientos indígenas y el apoyo de las ONGs, hemos podido mitigar el impacto de la pandemia y a pesar de todas las pérdidas irreparables, los pueblos indígenas han continuado con su lucha. Muchas gracias Lucas por contarnos cómo se ha vivido esta realidad en Brasil con esta ausencia del Estado y todo el trabajo y la participación social que existe desde pueblos y nacionalidades originarios en Brasil. Quisiera Nemo, tal vez, si en relación a lo que nos ha presentado Lucas, en Brasil, aprovechando también que estuviste en Brasil, ¿cómo has visto tú la respuesta del Estado ecuatoriano y qué pensarías que
se debería retomar para enfrentar tal vez nuevas emergencias? No te escuché bien, ¿me puedes repetir? Porque está un poco, se me colgó. Sí, por favor. Sí, Nemo. Partiendo de la experiencia de Brasil que ha tenido Lucas y sabiendo, y lo conversaremos después también, que vamos a enfrentar nuevas emergencias, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones para los estados en cómo estar mejor preparados para afrontar emergencias desde el Estado ecuatoriano en este caso? Sí, creo que debe haber mayor coordinación con las bases que son las organizaciones de los pueblos indígenas, con las nacionalidades, porque el Estado ecuatoriano cuando llegó el COVID, no sé qué pasó, nosotros buscábamos apoyo en los ministerios de salud y simplemente no nos querían escuchar y se hicieron como oídos sordos para nosotros. Entonces fue un golpe muy bajo para nosotros. Buscamos en todos los medios, viendo que no había ese apoyo, nosotros como Confeñey tuvimos que tomar este trabajo del Ministerio de Salud y empezar a ejecutar los trabajos desde la Confeñey. Entonces el Ministerio de Salud siempre tiene que estar en coordinación con las organizaciones, con los líderes, para poder enfrentar cualquier tema que llegue como el COVID, que llegó de repente y no sabían cómo tratarlo, simplemente nos ignoraron. Eso tienen que trabajar desde las bases, con los líderes, conjuntamente hacer un trabajo con los jóvenes en los territorios. Entonces, esto sería más bien un trabajo conjunto con el Estado ecuatoriano y el Ministerio de Salud. No simplemente ellos quieren trabajar desde afuera, como siempre lo quisieron hacer, pero este trabajo totalmente falló cuando el momento que más nosotros necesitábamos ayuda en los territorios. Entonces, más bien, en esta época nosotros estuvimos ayudando, nosotros fue por la ayuda de las ONG y luego con la ayuda de OPC, que al segundo mes nos dio visto como una luz verde para nosotros. Entonces empezamos a coordinar conjuntamente con ellos, directamente con las organizaciones, y eso nos abrió paso para poder enfrentar y tomar medidas y hacer pancartas, hacer dibujos, traducir a cada idioma y cómo tenían que cuidarse, porque nadie sabía cómo era de cuidar. Al principio todos estaban asustados, pero sin embargo cuando ya empezamos a trabajar, ingresar los letreros con cada idioma y todos los dibujos de cómo tenían que estar ellos, mantener distanciamiento. Claro, obviamente no funcionó el distanciamiento social en las comunidades, porque todos se ayudaban entre todos. Entonces, eso también nos ayudó a fortalecer. Pero, sin embargo, la ayuda que nos llegó desde OPS sí nos sirvió muchísimo, porque pudimos hacer muchos trabajos conjunto con ellos y enviar pronto a las comunidades que pudimos enfrentar. Y claro, hubo muchísimos masivos contagios en las comunidades, pero se pudo controlar gracias a la medicina ancestral que nosotros recurrimos actualmente, lo estamos usando muchísimo. Muchas gracias, Nemo, por tus reflexiones. Lucas, no sé si quisieras acotar algo más o si has encontrado en esta historia tan compleja también puntos positivos y momentos de resiliencia tanto de los sistemas de salud como desde las comunidades. O que eu posso dizer é que sí, les puedo decir que si no fuera por la ayuda de las ONGs, la sociedad civil, como por ejemplo IVOS y otros socios que han contribuido durante la pandemia, las cifras de muertes serían mucho más altas, las muertes serían mucho más altas, porque el Estado fue muy poco eficiente con respecto a los servicios y también con respecto a las tribus indígenas. Se olvidaron del aspecto cultural, no consultaron con los pueblos indígenas para mitigar las infecciones. Afortunadamente recibimos el apoyo de IVOS y también de las asociaciones de la sociedad civil que nos ayudaron en nuestros territorios para concientizar a la gente y para emplear el conocimiento.
Muchas gracias Lucas. Gracias Lucas y Nemo por estas reflexiones y por este análisis que han hecho. Hemos partido del análisis de la enfermedad, de cómo se vivió la COVID-19 y cómo fue la llegada de este SARS-CoV-2 a nuestros territorios, pero quisiéramos también hacer una reflexión de los procesos de salud y en especial qué representa o cuál es el concepto de salud para las comunidades y poblaciones nativas en la Amazonía. Así que les hemos preguntado a los actores y actrices en territorio qué es salud para sus poblaciones y hemos preparado un resumen de sus respuestas en el siguiente video. Por favor, si me ayudan con el video número 2. Salud es tener un territorio donde ellas puedan gozar libremente, sentirse bien, sin amenazas, sin ninguna interferencia, comer sin restricciones. Já a noção de saúde para os povos Chimbira, ela é concebida considerando aspectos individuais e coletivos. La preparación de un cuerpo sano y fuerte depende de todas estas cuestiones. Mas para além desses aspectos individuais, a noção de saúde também está atrelada à saúde da aldeia. A aldeia tem corpo coletivo que também precisa ser saudável. Todo esto ocurre con... Yo tengo dos conceptos sobre salud. Primero, por la formación que yo tengo de salud, puedo pensar que desde un ámbito más occidental, pero desde el punto de vista indígena, la salud indígena de las comunidades, de los pueblos indígenas, es primero su territorio. Tener asegurado su territorio donde se asienta la cultura, la identidad, donde están sus recursos, donde se transmite sabidurías ancestrales, conocimientos tradicionales, donde se desarrolla la visión y la cosmovisión. Para la población indígena, la salud, pues estar sano, estar contento, alegre, de compartir en familia, de compartir entre vecinos. Esa es la salud para nuestra nacionalidad. Luego de ver este análisis y lo que opinan varias personas de qué es la salud, queremos invitar a Catalina Campo. Catalina Campo es antropóloga, etnobióloga y es quien, siempre digo yo, es el cable a tierra en la ruta de la salud indígena amazónica, con más de 10 años de trabajo en comunidades en la Amazonía. Quisiera escuchar tus reflexiones de lo que hemos visto el video y cuál es el análisis desde tu antropología de lo que hemos vivido durante estos meses de pandemia y tal vez si es que alcanzamos a cuáles son tus perspectivas para el futuro. Gracias, Cata. Gracias, Patti. Un saludo muy grande a todas y a todos en esta sala. Creo que es preciso partir de analizar la pandemia en contextos interculturales desde la diversidad epistémica. Y cuando me refiero a la diversidad epistémica, me refiero a estas múltiples formas de abordar, interpretar y responder al COVID-19, no como una enfermedad puntual, sino como un contexto en el que cohabitan un sinnúmero de escenarios y de actores y actrices que vuelven de este contexto algo distinto. Y aquello lo podemos mirar en la Amazonía. La Amazonía cuenta con una vasta biodiversidad y esta está directamente relacionada con la diversidad cultural que existe. Tenemos referencias y un montón de investigaciones que evidencian que los territorios de mayor biodiversidad son precisamente aquellos territorios que tienen
mayor diversidad cultural y en donde prevalecen los idiomas ancestrales. ¿Y por qué hablar de idiomas ancestrales cuando estamos hablando de COVID? Porque los idiomas son la puerta de entrada a la cultura. Son los mecanismos de interpretación de las realidades y los entornos. Y cuando pasa aquello, nos vemos de frente a una multiplicidad de escenarios que en el marco de la pandemia precisa un abordaje distinto y diferenciado, ya que dicha diversidad representa a su vez una multiplicidad de respuestas frente al contexto pandémico. Pese a que existe esta multiplicidad de respuestas, hay un factor común y es el conocimiento tradicional y la memoria cultural asociada a la biodiversidad. Entonces, cuando nosotros miramos esta vitalidad y la relación que existe entre la cultura y la naturaleza, pretender hacer un análisis de la pandemia desde una lectura de salud como la curación de la enfermedad realmente es muy poco ambicioso. Si las poblaciones amazónicas hacen un proceso súper analítico y muy profundo de los determinantes de salud y de la determinación de la salud en sus territorios y en sus poblaciones. Cuando me refiero a determinantes de salud, me refiero a los clásicos determinantes que en los procesos formales educativos los encontramos cuando abordamos temas de salud. Y cuando me refiero a determinación de la salud, me refiero precisamente a esos contextos ambientales, políticos, sociales, estratégicos y de visión de desarrollo que tienen implicancias profundas en los abordajes, en este caso de la salud y de una salud integral. Entonces, pretender interpretar la salud en la Amazonía como la mera cura de enfermedades realmente nos deja con una visión muy corta respecto a la capacidad de resiliencia de la población amazónica, pero además de esa capacidad súper efectiva que pese a que es una población que tiene un montón de brechas y que en el contexto de la pandemia ha tenido un mínimo acceso a el goce de derechos, han sido quienes han respondido de una manera absolutamente eficiente, pese a todas estas dificultades. ¿Y por qué? Porque tienen un bagaje, porque tienen un conocimiento ambiental, territorial y una memoria cultural asociada a la lengua, al territorio, que les ha permitido encontrar estas formas de respuesta. Entonces, a mí me gustaría también hacer un análisis de ese contexto como un escenario que trasciende el tema de la enfermedad y que nos permite identificar las respuestas autónomas organizativas, la capacidad de responder a partir del conocimiento tradicional, la articulación de jóvenes a los procesos de fortalecimiento cultural, pero también cómo en ese proceso se aborda de forma intercultural la pandemia y nos encontramos de cara a una limitación que cuando encontramos a la población, a la población que responde de maneras muy, muy eficientes en estos contextos. Ahora, Perdona, Cata, creo que dejó de funcionar tu audífono, tu micrófono, perdón. Te escuchamos muy bajito y con interferencia. ¿está bien? No, te escuchamos muy, muy bajito. Tal vez sí podemos cambiar de audífonos. Mil disculpas, solucionamos los... Ahí está mejor. Sí, esperemos no tener interferencia, pero
Ya, si puedes subir un poco el volumen. Ahí te escuchamos bien. Entonces, en ese contexto, a mí me gustaría centrarme primero en esta respuesta autónoma de las poblaciones para responder a la pandemia y al contexto de la pandemia, porque como Nemo lo señalaba anteriormente, no solo fue la presencia de la enfermedad, sino fue también la presencia de múltiples factores sociales, políticos, que vulneraron estos territorios a través precisamente de procesos extractivos y que además de alguna forma pone sobre la mesa esta discusión de la salud como un proceso integral, de este equilibrio de los cuerpos culturales, de los cuerpos ambientales, de los cuerpos sociales. Y cuando me refiero a los cuerpos sociales, no me refiero exclusivamente al tejido social entre humanos, sino entre estas relaciones humano-naturaleza. En este contexto, la importancia de mirar los derechos humanos, de mirar el acceso a la salud como un derecho y del ejercicio pleno de los derechos en contextos de interculturalidad y en esta diversidad epistémica es muy importante. ¿Qué ha pasado en las formas de responder a la pandemia? Pues hemos hablado ya de la autonomía, hemos hablado de la importancia de la organización social, hemos hablado de la importancia de la salud como un cuerpo cultural integral que responde a animales, plantas, naturaleza, humanos, minerales, elementos que están en el entorno, espiritualidades que guían los procederes y por tanto fortalezas en la cosmovisión. Pero me gustaría hablar también de cómo en esta respuesta se han logrado generar mecanismos de diálogos de saberes. Y estos diálogos de saberes han sido un proceso continuo de aprender de los compañeros y compañeras de las organizaciones indígenas, pero también de reconocer la necesidad de abrir la posibilidad a otras formas de conocimiento para responder de forma integral a este contexto tan abrumador. Y lo interesante de todo este proceso y de nuestro trabajo como parte de IVOS ha sido ser parte de este andar, de estos procesos reflexivos, de estos procesos de diálogo, para de alguna forma mudar del diálogo de saberes, del hablar, del mirar, que es lo que, cómo abordamos la pandemia desde los distintos lugares y desde los distintos cuerpos culturales y de pensamiento, para dar un pasito más e ir hacia el diálogo de haceres. Y en este diálogo de haceres, precisamente, tenemos con mucha humildad que decir que seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo de los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas y vamos refrescando y desaprendiendo también nuestros conocimientos y fortaleciéndolos también. Entonces, cuando hablamos de este cambio, de esta transición del diálogo de saberes al diálogo de haceres, ponemos en práctica y en el ejercicio cotidiano esta posibilidad de trabajar bajo el paraguas de la diversidad epistémica, de poder hacer procesos interculturales, integrativos, horizontales y que realmente sean dialogantes. Las perspectivas, para ir cerrando, creo que es importante el campo que se abre, pensando en que el contexto de la pandemia no es solo la enfermedad, sino es esta multiplicidad de escenarios que se han presentado y que requieren de respuestas urgentes en donde necesariamente estas articulaciones en el diálogo de haceres cumple un rol importante. Desde los procesos de formación, de capacitación, de revitalización de la memoria y desde el abordaje de aquellos temas que están vigentes, que son necesarios y que quizá la pandemia puede ser un buen pretexto para empezar a conversarlos. Temas como las verdaderas visiones de desarrollo en la multiplicidad de las visiones, en la multiplicidad de los contextos, la necesidad de procesos dialogantes y de reconocimiento de los diversos cuerpos y autoridades en los estados interculturales.
Gracias, no me Cata, quisiera y mil alargar más. disculpas, Creo que sí, la pandemia nos abre la posibilidad de un abanico de nuevos retos, de nuevos derroteros, tanto para mirarnos como estados interculturales, como para fortalecer la autonomía, la autodeterminación y el cuidado de los territorios y la Amazonía como el espacio que nos abraza en la vida a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Podríamos pasarnos horas de horas conversando, pero nos hemos alargado muchísimo en el tiempo. Voy a pedir, por favor, que pasemos al video 4 para responder cómo, con esto que ha dicho Cata, cómo conseguir entonces la interculturalidad e integrar estos diálogos en los sistemas de salud. Por favor, si pasamos al video número 4. Tenemos el aspecto de la interculturalidad. Tenemos distintas cuestiones y directrices con respecto a la creación de CESAI y la creación de los distintos consejos como un espacio en Brasil. Y luego también la interculturalidad. Todo esto tiene que ponerse en práctica. Es importante continuar fortaleciendo los equipos y las calificaciones de los profesionales y también las referencias al cuidado con respecto a los pueblos indígenas, las distintas estrategias para incluir a los pueblos indígenas en todos los aspectos técnicos y también fortalecer los lazos en forma de un reconocimiento. Es necesario ver cómo incorporamos la cultura. La cultura es básico en el proceso de salud y el trabajo de campo con las familias indígenas. Si no incorporamos a los pueblos indígenas en el escenario para que ellos sean los protagonistas, se incorpora sus recursos, se incorpora sus saberes ancestrales, se incorpora todos esos elementos claves que han permitido generacionalmente hacer su salud, su educación y todos los demás, no estaríamos articulando nada. Con el tema de formación de promotores, va a ayudar bastante porque hay algunas comunidades que no tienen puestos de salud ni tampoco tienen pues personal, ¿no? Y si hay en algunas comunidades hay puestos de salud pero no tienen equipo personal, entonces la persona que se está capacitando va a cumplir ese rol importante de poder apoyar en su comunidad, ¿no? Ya que se está capacitando para poder ejercer. Y bueno, nos encantaría seguir ampliando el trabajo para las demás comunidades, ¿no? Porque ahorita solamente son 14 y nosotros como FENAMA pues tenemos 37 comunidades, ¿no? Entonces nos encantaría que beneficie a todas las comunidades bases de la federación, ¿no? Juanito, después de ver esto y de haber escuchado a los compañeras y compañeros, quisiéramos escuchar cómo piensas tú que deberían ser los siguientes pasos para realmente incorporar la interculturalidad en la política pública en salud. Te presento Juan, a la audiencia. Juan es un enfermero indígena de madre Wampuis y madre a Banjut. Me corregirás la traducción, Juanito, en la Amazonía peruana. Tiene muchos estudios de gestión pública y más de 20 años de experiencia en el trabajo de interculturalidad. Entonces, desde esa perspectiva, Juanito, ¿cómo ves tú cuáles son los siguientes pasos para realmente incorporar la interculturalidad en las políticas públicas? Muchas gracias. Un abrazo caluroso desde la Amazonía para todos y todas. Yo creo que han planteado muchos temas los compañeros, pero de mi lado voy a tratar de resumir un poco el tema de que lo primero que hay que trabajar es por fortalecer las organizaciones locales desde la comunidad, desde los intermedios,
desde las regionales y, por qué no decir, también la nacional. Se requiere primero fortalecer esas capacidades que tienen los pueblos indígenas a través de sus propias organizaciones. En segundo lugar, es importante de que esta representación de los pueblos deben trabajar de manera coordinada con el sector público, en este caso con el salud, que corresponde trabajar por el beneficio de la salud de los pueblos indígenas, en el sentido que posiblemente debemos de reorientar los modelos de salud que aplica el sector público, el Ministerio de Salud, para con los pueblos indígenas. Hasta ahora, por ejemplo, no hay una mirada de la intervención con un enfoque intercultural. No se interviene con la pertinencia cultural e intercultural en los pueblos indígenas. No hay gente capacitada con esta misión. Simplemente se aplica como está los modelos de salud tradicionales. Entonces, lo que se requiere aquí trabajar es con la organización, con sectores de Estado, para orientar y reorientar las políticas públicas y la intervención de la salud de los pueblos indígenas con este enfoque cultural e intercultural. El segundo punto es que debemos de capacitar, como lo viene haciendo IVOS con FENAMAT, capacitar a más jóvenes indígenas para que orienten, ayuden en sus comunidades. Por ejemplo, en María de Dios tenemos 37 comunidades, de los cuales solamente 22 tienen puesto de salud de categoría 1-1. Y además de esos 22 son precarios, una capacidad resolutiva muy débil. Hay como 15 comunidades que no tienen servicio, en absoluto. Tienen que recurrir grandes espacios, días, 8 horas a un día, para buscar y encontrar un servicio de salud. Y tal vez ese servicio de salud es todavía deficiente. No ayuda a la gente a resolver sus problemas. El gran problema también está que en la intervención que hagan en los sectores públicos no hay persona que habla su idioma. Entonces, ahí la dificultad, hay un gran problema ahí de la relación. Por eso es que es importante, por otro lado, también de tener, además de eso, dotar de recursos materiales suficientes, las vacunas, logístico y con el personal capacitado para poder atender a las comunidades y con participación de la misma gente, de la propia organización. Y un elemento clave aquí es que deberíamos de trabajar de manera coordinada, de manera unido, para poder salir adelante de este problema que los modelos que hasta ahora se están dando deberían de reorientarse para pueblos indígenas. Y finalmente yo quisiera remarcar aquí es que el territorio de los pueblos indígenas sigue siendo un elemento de vida. Sin ella no hay salud, no habrá biodiversidad, no habrá conocimiento tradicional y no se podrá desarrollar y transmitir saberes ancestrales. Y sobre eso, la que llamamos los pueblos amazónicos es desarrollar, como los andinos dicen suma causai, pero aquí los amazónicos decimos vida plena. Si no tenemos eso articulado con la organización, sus recursos, los recursos humanos, bosques, biodiversidad, no habrá vida plena. Eso necesitamos para desarrollar sus sistemas tradicionales de salud fortalecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanito, por esas impresiones y los ejes en los pasos a seguir que nos sirven mucho para repensar los sistemas de salud. Ahora vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Tengo algunas preguntas escritas aquí en el chat del Zoom. Muchísimas gracias a Isa Macumbi. Espero estar pronunciando bien su nombre. Y hay algunas preguntas aquí que irían para los compañeros que las deseen resolver. Las dudas. Nos preguntan primero si tenemos un catálogo
de los tratamientos ancestrales. Esta la voy a responder yo y luego le daré paso a Catalina. La semana anterior realizamos una interesante sesión de una plataforma de aprendizaje de IVOS. Nuestra compañera Nora ha puesto el link de acceso al que pueden ustedes entrar. Hay varios registros del manejo de saberes y conocimientos ancestrales y ustedes pueden ingresar a la página web de IVOS, encontrar información más amplia, pero también en esta plataforma todos los documentos sistematizados a los que pueden acceder. Nora lo ha vuelto a escribir ahora en el chat, en el Zoom, y pueden acceder en cualquier momento. Nos pregunta también cuántas plantas medicinales, entendería que esto es cuántas plantas medicinales hay en la Amazonía y si hay algún tipo de medicina ancestral un poco más modernizada. No sé si Cata y Nemo nos quisieran ayudar con estas preguntas, por favor. Bueno, respecto al tema de medicina tradicional, cada pueblo indígena tiene un conocimiento propio respecto a usos de plantas medicinales. Entonces, hay el conocimiento tradicional en números, sería muy difícil irlo cuantificando. Sin embargo, porque cada pueblo, a cada especie y a cada variedad le da un uso distinto y este uso está articulado a la cultura. Respecto a esta posibilidad de tener como una modernización del conocimiento tradicional y de la medicina tradicional, yo diría más bien que existe una revitalización de la medicina tradicional en este contexto de la pandemia y que ha servido muchísimo este ejercicio de diálogo de saberes para articular los saberes occidentales con los saberes no occidentales en este proceso de construcción y de adecuación de las mejores respuestas en estos momentos tan complejos. No sé si Nemo quisiera ampliar mi respuesta. Sí, como dijo la compañera Catalina, cada nacionalidad tiene, como decir, su fórmula de medicina ancestral. En todos los talleres que nosotros hemos hecho, hemos visto que son las mismas plantas, pero hacen las mismas funciones. Cada nacionalidad tiene con su diferente idioma, lo conocen. Entonces, las porciones, cómo tienen que hacer, lo hacen de distinta manera. Algunos lo cosechan, lo secan, algunos simplemente cocinan. Entonces, hay muchas formas de hacer una medicina ancestral. Entonces, los conocimientos lo tienen los sabios de las comunidades, los abuelos. Entonces, ahí más se practica con las mujeres. Entonces, la medicina en sí para nosotros también es vida. Nuestro territorio tiene todo, como lo dijimos anteriormente. Cada conocimiento que hemos tenido ha sido compartido a través del tiempo por nuestros abuelos, por nuestros sabios, que ahorita lo estamos poniendo en práctica en las comunidades. Muchas gracias, Nemo y Cata, por sus respuestas. Hay un comentario que es un comentario y pregunta a la vez, y nos dicen que es impresionante cómo los países seguimos diciendo que no estamos preparados para la llegada del COVID, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que habría que prepararse para alguna epidemia, o como para la influenza la pandemia de influenza, y por qué no se generaron planes. Entonces, preguntaría al resto de compañeros, también a Lucas, ¿por qué no estuvimos preparados? Si sabíamos que en algún momento podía llegar una pandemia, ¿qué pasó con nuestros estados y por qué no estábamos preparados? Particularmente sobre Brasil, nunca estivemos preparados. Con respecto a Brasil, podemos decir que nunca estamos preparados. La salud es algo en lo que pensamos solo después de que llega la emergencia. No pensamos en el bienestar de
territorio de la comunidad, así que nunca verdaderamente estamos preparados para este tipo de incidentes. Esta es una de las razones por las que no estamos preparados, y una de las cuestiones que estamos viviendo aquí en Brasil es la falta de interés, la falta de respeto por las características específicas de los pueblos indígenas. Gracias, Lucas, por la respuesta. Tenemos la última pregunta. ¿Cómo manejamos el balance entre querer proveer acceso a vacunas a poblaciones originarias y el tratamiento con medicinas tradicionales y conocimiento ancestral? ¿Cómo logramos balancear esto? Y este creo que es un punto súper interesante. ¿Quién de ustedes quiere tomar la palabra? Cata, Nemo. ¿Hay un balance? ¿Hemos tenido un balance en esta experiencia de vacunas y conocimiento tradicional? Sí, este balance yo creo que se ha ido construyendo en el camino, porque hemos visto en la realidad amazónica, en la realidad regional, que Brasil, Perú y Ecuador, por ejemplo, al tener en un mismo momento de análisis 3 momentos distintos de operatividad de vacunas, por ejemplo, en Ecuador no teníamos ni siquiera un plan de vacunación, cuando en Brasil ya se estaba vacunando a poblaciones indígenas y en Perú ya estaba dentro del cronograma la población indígena. Las percepciones sobre la vacuna eran distintas y estaban muy asociadas a estos momentos de accesibilidad del Estado a las vacunas y a la distribución de vacunas y a la información que existía sobre vacunas. Entonces, en medida de que los programas de vacunación se han ido implementando, la aceptabilidad también ha ido incrementando en las poblaciones indígenas, y todo esto porque ha existido un proceso de resolución de preguntas. Porque el exceso de información, y no necesariamente información confiable ni culturalmente adecuada, era una de las principales brechas. Ahora, las poblaciones indígenas están muy claras que el proceso de vacunación es un proceso importante, es un proceso necesario, pero no es el único proceso para lograr un equilibrio en salud. Y pensando en el contexto COVID, no es el único mecanismo para garantizar una salud integral en la población. Entonces, el conocimiento tradicional, el cuidado del territorio y un proceso de vacunación. ¿Te perdimos, Cata? Creo que perdimos a Catalina. Pero me permito complementar un poco lo que ella iba a decir, y es que estos dos sistemas no son contradictorios, estos dos sistemas son complementarios, así que podemos hablar absolutamente de proveer vacuna y al mismo tiempo respetar el conocimiento ancestral y aprender, quienes hemos trabajado en esta cajita cuadrada de la ciencia y la medicina, de aquello que el conocimiento ancestral nos puede brindar. En nombre de IVOS y la Ruta de la Salud Indígena Amazónica, queremos agradecer nuevamente a Bill y Melinda Gates Foundation por generar estos espacios de reflexión y aprendizaje súper necesarios. Muchas gracias a los speakers también. Creo que, como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia, sentimos que tenemos muchas más interrogantes que respuestas, lo cual nos obliga a pensar, repensar, construir, reconstruir y volver a construir. Los sistemas de salud van mucho más allá que la suma de los servicios de salud. Son sistemas sociales, complejos, abiertos, dinámicos y, por tanto, propensos a la entropía. Y ahora, más que nunca, y frente a otras potenciales emergencias, desastres y pandemias, es necesario generar sistemas de salud resilientes basados en la generación de comunidades resilientes. Creemos que estos diálogos de saberes y haceres son herramientas que permiten una participación real, que no debería ser nunca utilitaria, sumando conceptos e integrando cosmovisiones diversas que realmente permitan la construcción de una política pública de abajo hacia arriba. Tenemos retos a futuro y no son pocos. En esta ansiada nueva normalidad que no acaba de llegar, pero en un escenario esperanzador, todavía tenemos resurgimiento de enfermedades transmisibles, neglected diseases como leishmania, oncocercosis,
enfermedades crónicas no transmisibles, producto del cambio de los hábitos por consumo, violencia de género, problemas relacionados con salud mental y consumo de sustancias. Esto sumado a la crisis climática, que además es una amenaza para las personas que viven en la Amazonía, para los seres que viven en la Amazonía y para todos, porque amenaza nuestra casa grande. No quiero, y con esto cierro, quisiera referirme, más bien no puedo dejar de referirme al último editorial de septiembre del New England Journal of Medicine sobre el llamado a la acción emergente para controlar el incremento de temperatura global, restaurar la diversidad y proteger la salud. Y voy a citar a mis colegas. Como profesionales de la salud debemos hacer todo lo que podemos para apoyar la transición a un mundo más sostenible, justo, resiliente y sano. Muchísimas gracias por participar con nosotros en esta sesión.